La acción tiene lugar en el Imperio de Hart. El dragón dorado era el gobernante del antiguo continente. Karena de Hart, la primera emperatriz, y el dragón proclamaron un imperio. Los descendientes del dragón gobernaban el imperio, su tamaño era enorme, la niña también le pertenecía. Su Majestad la emperatriz estaba siendo acicalada por sus sirvientes cuando entró una chica y anunció que el emperador estaba a punto de llegar. La emperatriz sugirió que debió haber tenido que esperar mucho tiempo. La emperatriz, llamada Robelia de Chart, pidió invitar al emperador a entrar. La puerta de la habitación se abrió levemente y una luz acogedora brotó. El hombre se acercó a la emperatriz paso a paso. Robelia lo saludó y esperó que la espera no fuera demasiado larga para él. El hombre respondió que no veía nada malo en ello y que se iba a acostumbrar. Carlamón de Hart, el emperador, comenzó a quitarse los guantes lentamente. Carlamón se dirigió al resto de los presentes en esta sala. La gente lo escuchaba atentamente. El hombre no podía entender qué hacían todavía en esta habitación y les ordenó que salieran de allí. Los sirvientes rápidamente comenzaron a salir de la habitación, les desearon buenas noches. El emperador notó que la habitación ahora estaba más silenciosa. Ahora nadie los miraba. En opinión del hombre, se sentían mucho más cómodos así. Se quedaron solos. El hombre dijo que ella era su emperatriz. La niña no tuvo tiempo de terminar su frase cuando comenzó a caer hacia atrás. Sus ojos estaban dirigidos hacia un lado. Los jóvenes llevaban muchos meses casados. Carlamón supuso que Robelia entendía a qué se refería. Ya no podían evitar lo que estaba a punto de suceder. La niña le pidió tímidamente al hombre que se detuviera, pero él no se lo tomó en serio. Al parecer, la emperatriz no era consciente de que la noche en el imperio no duró tanto como quería el emperador. Los sirvientes comenzaron a discutir lo que habían visto en las cámaras imperiales, siendo su tema la relación entre el emperador y la emperatriz. Se dieron cuenta del momento en que su majestad entró y les dijo a todos que se fueran, y asumieron que querían retirarse. Una de las criadas pensó que allí bebían vino, mientras que la otra recordó el período transcurrido desde la boda un par de meses. Todos esperaban con ansias el momento en que escucharan el llanto de un niño en el palacio y se preguntaban qué tan hermoso sería ese niño. Al doblar la esquina, un hombre con una túnica negra los escuchó. Una mujer entró y preguntó a las criadas qué estaban haciendo en ese momento. Las mujeres ordenaron a las niñas que regresaran rápidamente a su trabajo. Estaban al borde de un gran problema. La figura vestida de negro esperó hasta que todos abandonaron la habitación y finalmente ya no pudo esconderse más. Había un chico de cabello oscuro con una capa negra que había estado esperando este momento. Necesitaba regresar rápidamente para informar sobre la situación. Sonidos extraños provenían del dormitorio imperial. La niña pidió a su majestad que se detuviera, pero no la escucharon. Su persuasión no cesó, pero el hombre no le prestó atención. El papel de la emperatriz era ser el sol del gran imperio. Por el bien de su estado, tuvo que dar a luz a un heredero por cuyas venas fluiría sangre real. La emperatriz deberá pasar noches mágicas con el emperador en la cama. Carlamón le dijo a la niña que solo él podía detener lo que estaba pasando. Robelia agarró el candelabro y lo colocó entre ella y el emperador. El emperador no entendía por qué ella se permitía comportarse de esa manera con él. El candelabro voló hacia el hombre desde las manos de la emperatriz. Carlamón no entendió por qué hizo esto y se alejó de ella. Robelia dijo que todo este tiempo intentó explicarle esto, pero básicamente no la escucharon. Todo salió mal desde el principio, según la niña. Recordó el momento en que Carlamón le dijo que no se moviera y la niña volvió a preguntar. No hubo respuesta a su pregunta, se volvió hacia su majestad. La mirada del emperador, a quien tenía miedo, apareció ante sus ojos. Robelia le dijo que parecía un ataque. Volvió a preguntar el hombre. Carlamón supuso que había un malentendido entre ellos, pues solo quería ayudarla a relajarse, pero la chica le pidió que se fuera. El emperador la miró con ojos de total incomprensión de la situación. Carlamón agarró el cuello de su camisa con sus dedos blancos como la nieve. Él aceptó con tristeza y comenzó a arreglar su apariencia. Robelia se alejó del emperador, quien decidió hacer lo que deseaba. La niña no tenía otra opción. Esto era lo que había que hacer. La siguiente historia debe sonar extraña. La historia de Robelia de Chart, una princesa de la familia del duque de Negrad, no fue tan sencilla como podría parecer a primera vista. Después de su boda con el emperador Carlamón, la niña recibió el título de emperatriz, pero no compartió su lecho con él. Se escuchó una voz de mujer en el palacio, preguntando a su madre si todo estaba bien para ella. La madre no entendió a qué se refería Robelia, se refería a la boda que mencionaba.
La niña ya entendió que la boda no sería normal. Por supuesto, esto era así. La boda tenía que realizarse con un miembro de la familia real. La madre dijo que era honorable y le preguntó a Robelia si ella también lo pensaba. La niña le recordó a sus padres que para cumplir sus deseos no podía comprometerse con nadie. Ella lo sabía mejor que nadie. La niña se ofreció a idear otra salida, pero según la madre, eligió el mejor camino para su hija. La madre le dijo que pensara solo en lo que tenía que hacer. Le pidió que no se preocupara por el emperador, ya que la mujer estaba llena de confianza en que él no podría tocarla. La chica al lado de Robelia elogió el color del vestido. Todos los conjuntos le quedaban perfectos. Fue difícil elegir. La sastre que estaba a su lado se alegró mucho al oír esto. El Copec la invitó a buscarlo ella misma. El sastre estaba seguro de que en la ceremonia nupcial de mañana no podrían quitar los ojos de Robelia. A la niña le gustó mucho todo, pero le preocupaba vestirse así. El sastre y la señora que estaba cerca no tenían dudas al respecto, pues la niña era la figura principal de este evento. Se trataba de una recaudación de fondos benéficos. La dinastía gobernante estaba organizando una cena para crear una academia para el pueblo del imperio. Educará a los futuros talentos del Estado. No solo la gente común, sino también los aristócratas se sorprenderán. Presentarán sus respetos al emperador y a la emperatriz. Todos decían que Carlamón y Robelia eran la pareja perfecta. Esta frase, una pareja ideal, volvió a pasar por la cabeza de la niña y suspiró con tristeza. No podía creer que la gente a su alrededor realmente los viera y los considerara como tales. En su opinión, por supuesto, no eran una pareja ideal y mucho menos feliz. Escuchar esto fue muy vergonzoso para ella. De repente preguntó a quienes la rodeaban si Carlamón los consideraba una pareja ideal. Las chicas respondieron afirmativamente sin dudarlo y le sugirieron que usara un vestido que se adaptara a su gusto. Tocaron la puerta. Robelia le pidió que la disculpara. Como tenía invitados, no podía dejarla entrar. La chica que estaba cerca le dijo a la aldaba que su majestad estaba ocupada y le preguntó quién era. Robelia se dio cuenta que había llegado el que llamaba. La niña pidió dejarlo entrar. Se abrió la puerta, entró un hombre vestido con una túnica negra, y la criada le hizo una reverencia. Mientras se movía, el tipo se quitó la capucha y caminó con paso seguro. Acercándose a la emperatriz, el chico cayó a sus pies y se volvió hacia ella. El tipo se presentó como Blair Bertan. Era el comandante de los Caballeros de Negrada, y dijo que estaba inmensamente feliz de conocerlos. Sin pensarlo dos veces, Robelia le preguntó a Blair qué pasó con su pedido al señor según el chico. Las personas ya habían sido designadas. Llegó justo a tiempo para que la emperatriz le pidiera a Blair que saliera con ella. El chico se enteró de un baile benéfico que se estaba organizando y la noticia se difundió muy bien entre la gente. Robelia se sorprendió de lo rápido que todos se enteraron de esto. Le envió la carta al duque, por lo que no hubo dudas sobre cómo Blair se enteró. Su Majestad dijo que no había nada de qué preocuparse, que era solo un espectáculo y que ella estaba desempeñando el papel que le habían asignado en el imperio. Llena de bondad y misericordia, una defensora pura y noble de la familia gobernante y de todo el Estado, este fue exactamente el papel que desempeñó Robelia. Blair se sintió raro por esto. La chica le pidió que cuidara su lenguaje, porque debía creer en su imagen con toda el alma. El chico estuvo de acuerdo con su majestad sin discusiones innecesarias. Robelia pronunció el nombre de Blair Bertrand en voz alta. Lo miró con una mirada soñadora en sus ojos. Ella le preguntó por qué la llamaba así y desde cuándo empezaron a adoptar esas formalidades. La niña estaba cansada de conversaciones vacías. Les pidió que pararan. Para ser más concretos, Robelia era ahora la jefa del imperio de Hart. Su marido era Carlamón de Hart, el emperador de su estado, un joven apuesto. Tenía ojos de color verde claro, un peinado corto con flequillo que a veces caía hasta sus ojos y rasgos faciales afilados. Carlamón tenía una espada afilada en sus manos. El emperador comenzó a secarse el sudor de la cara con las manos, que llevaba guantes negros. Reflexionando sobre lo sucedido, decidió que no aparecería en el dormitorio de la emperatriz durante algún tiempo. Carlamón cambió sus guantes negros por unos de color blanco puro. Pensó que si la situación entre él y su emperatriz se repetía, solo empeoraría. Y en general, lo sucedido no será fácil de corregir, no hacía falta agravarlo. Carlamón se preguntó si la emperatriz sentía lo mismo que él. El chico decidió tomarse un tiempo para pensar y poner todo en su lugar en su cabeza. Secándose el sudor de la cara,
El emperador cortó la máquina que tenía delante de forma brusca y rápida. Fue tan rápido como un rayo que se levantó un ligero viento. El tipo respiraba rápidamente. Carlamón se consideraba muy lamentable. No le gustaba este sentimiento. La tristeza se reflejaba en su rostro. El clima estuvo simplemente maravilloso. Había mucha gente en la calle. Todo fue un evento benéfico para la gente común. La gente se preguntaba si la educación en la academia sería completamente gratuita. Todo lo que sucedía era un beneficio para los niños del imperio. La aceptación de donaciones debía comenzar pronto. La gente levantó las manos al cielo y se les pidió que saludaran a la familia gobernante con una gran ovación. El emperador y la emperatriz entraron al palacio. Carlamón y Robelia de Hart saludaron a la gente de su imperio. Una niña se acercó a Robelia y le regaló algo. Ella le agradeció. La emperatriz decidió pensar en Carlamón. Estuvo con su majestad como máximo una semana. Solo se reunían en eventos. Todos los mensajes importantes se entregaban a través de un sirviente o secretario. La gente coreaba que deseaban una larga vida al imperio y a su emperador. Robelia pensó que la situación entre ella y Carlamón era divertida y la multitud le deseó salud. La niña no entendió por qué Blair la llamó por su título durante la conversación. Ella le preguntó desde cuándo observaba estas formalidades y le pidió que evitara conversaciones inútiles. Robelia no esperó mucho y sugirió ponerse manos a la obra. La niña dijo el nombre del emperador, los ojos de Blair bajaron, sacó una carta de su traje y le pidió que se la entregara. Robelia preguntó de quién era, esperando que fuera de su madre. Empezó a abrir la carta sellada con un cuchillo. Llegaron suministros del ducado de Valais, lo que Robelia pedía. Se entregarán en secreto venenos e incienso a la corte imperial. Blair repitió el nombre de la emperatriz nuevamente y tomó su taza. El chico no entendía si tenía derecho a decir algo. Él le preguntó cómo se sentía al respecto, y la niña le preguntó el motivo. Blair tenía miedo de salir lastimada, porque el mundo era un lugar peligroso. Si hubiera sido la voluntad del chico, habría hecho todo diferente. La niña sugirió que no entendía todo muy correctamente. Iba a explicarle. Robelia le pidió que no olvidara que ella misma había elegido este camino. De hecho, era un asunto muy peligroso. Pero para la chica no hubo diferencia. El chico la escuchó atentamente. Pidió presentar a la emperatriz junto al emperador. La niña fingió ser inocente, pero todos la adoraban. En ese momento, ella sostenía unas tijeras en sus manos que tenían un hermoso patrón dorado. En realidad, Robelia estaba siguiendo órdenes. Tratando de destruir a la familia real, ella era un monstruo oscuro. Alguien se atrevió a imaginar que en realidad la emperatriz Robelia de Hart es un depredador negro que acecha para hundir sus dientes en la garganta de la dinastía. Se volvieron hacia la niña y de repente le levantaron la mano con las tijeras hacia arriba. ¿Era Carlamón?, preguntó qué estaban haciendo ahora. Robelia no podía entender lo que de repente le había sucedido al emperador. Pensaba que lo había adivinado todo. El emperador le preguntó por qué estaba tan sorprendida por él. Cuando llegó el momento de comenzar, la emperatriz volvió a preguntar. Se refería a un evento benéfico. Los invitados estaban esperando la inauguración. No podía entender cómo alguien podía ser descuidado en tal situación. Supuso que estaba loca. Seguramente todo fue por las palabras inútiles escuchadas ese día. En primer lugar, decidió centrarse en la situación actual y pidió iniciar el evento. Le pusieron una mano en el hombro y la pasaron por debajo del cabello y por la espalda. Carlamón consideró que ella estaba lejos de él y decidió acercarla. Robelia pidió que la dejaran ir. Había gente alrededor. Se sentía incómoda. El emperador no entendía por qué otras personas no podían ver esto, ya que eran cónyuges. La niña quería preservar su reputación. Parecería más extraño, según Carlamón, si estuvieran lejos el uno del otro en el evento. De todo lo que dijo se desprende que no hubo problemas. Comenzó la celebración benéfica. Todo el palacio brillaba de oro bajo los rayos del sol. Se pidió a todos los invitados de honor que se dirigieran a la entrada uno por uno. Luego se les pidió que fueran al jardín donde se habían preparado golosinas. Fue un absoluto honor para los invitados conocer a la pareja imperial. Robelia miró hacia atrás cuando escuchó un grito de admiración allí. Había una señora parada allí con un niño en brazos, que preguntaba por qué entraba gente. La madre respondió que si las personas que entraran recolectaran dinero, construirían una academia a la que su hija podría asistir. Este era un lugar donde podía estudiar y hacer amigos. A la niña le gustaba mucho, quería crecer rápido e ir a la academia.
De repente, papá se acercó a ellos y les dijo que para que ella creciera activamente necesitaba comer muchas verduras. Robelia miró esto con tristeza en sus ojos, respiró hondo y miró al suelo. La niña salió a un hermoso balcón decorado con oro y altas columnas. Robelia no entendía qué tipo de sentimiento se apoderó de ella. El evento finalizó exitosamente y todos quedaron felices. Logró lo que quería. Todas sus necesidades fueron satisfechas. Definitivamente tenía que estar satisfecha, pero había un pero. Desde el momento en que vio esta escena con el niño, su estado de ánimo cambió extrañamente. Una pregunta le vino a la mente: ¿qué era el amor? La sangre goteó sobre el suelo negro. Robelia se sentó en el suelo. Estaba vomitando sangre, se tapó la boca con la mano y le aparecieron venas en la cara. La niña le dijo a su madre que no podía respirar. Ella trató de asegurarle que todo estaba bien. La madre le pidió que mirara la jaula con el pájaro dentro. Cuanto más lo evitaba, más daño le haría. Había una manera fácil de liberarse, lo sabía. Robelia necesitaba usar sus habilidades. Mató al pájaro. La madre supo que su hija podía manejarlo y la elogió. Robelia calificó estos pensamientos de inútiles. De esta manera, ella solo seguirá sintiendo los mismos sentimientos. La niña sintió la tela sobre sus hombros. Estaba un poco asustada. Lily se paró detrás de ella y la invitó a entrar, ya que todavía hacía fresco por las noches. Durante las vacaciones, la emperatriz estuvo todo el tiempo afuera. Era hora de calentarse. Lily preguntó si había pasado algo porque Robelia parecía molesta. La niña estaba cansada de esto y sus pensamientos estaban completamente desordenados. No tenía fuerzas para nada. Robelia dijo que Lily no tenía de qué preocuparse porque estaba completamente bien. Acarició a la niña en la cabeza. Era muy lindo que estuviera preocupada por ella. Lily se inclinó ante ella. Se alegró de que todo fuera normal con su emperatriz. Robelia decidió regresar después de todo, como dijo la criada. Ella creía que no era necesario sucumbir a emociones inútiles. La niña estaba obligada a dedicarse a la tarea que debía completar y decidió no pensar en cosas innecesarias. Para Carlamon todo parecía una pesadilla. En cuanto enfrentaba un problema, aparecía otro. El asistente dijo que cada día había más tareas y le entregó documentos que acababan de llegar. Se dio cuenta de que el emperador a menudo miraba por la ventana y preguntaba cuál era el motivo. El emperador con túnica verde respondió que no había nada, que no había necesidad de prestarle atención. Le preguntaron al chico si le entregó la carta a Robelia. Blair hizo todo bien y hubo una respuesta positiva. La madre de Robelia preguntó por la reputación de la emperatriz entre el pueblo. Para todos, la imagen de la niña era ideal. Blair tenía algo más que añadir, abrió un poco la boca para hacerlo. El tipo le dijo a la mujer que había escuchado las conversaciones de las criadas la noche anterior. Le pidió a su madre que no se ahogara en sus preocupaciones, todo estaba bien. Incluso los empleados del Palacio Imperial creían que la relación matrimonial de la pareja real era muy fuerte. No había nada más que pudiera ser un problema. Blair todavía estaba vestido de negro, con la mirada dirigida hacia un lado. La madre de Robelia entendió todo y elogió el trabajo del chico. La mujer esperaba que no hubiera ningún problema especial, ya que era un niño, por supuesto, había riesgos. Contrariamente a sus expectativas, Blair era un hombre de pocas palabras. La madre de la niña pensó que a él le interesaría saber más sobre su hija. ¿Por qué la niña no podía compartir cama con otras personas? ¿Y por qué envió a una hija así al palacio? Blair inclinó la cabeza ante ella y dijo que solo estaba siguiendo las órdenes de la duquesa. La madre respondió que parecía un buen chico. Ahora que lo pienso, Blair había sido una niña obediente desde su primer encuentro. El niño se aferró al dobladillo del vestido de la mujer. Su madre le dijo que siguiera ayudando a Robelia en sus asuntos. Su hija era una niña talentosa y encantadora. Aunque parecía mansa por fuera, en un momento de vulnerabilidad podía arrancarse la garganta. Las habilidades de su hijo eran especiales, por lo que no podía bajar la guardia. Si Robelia hace frente con éxito al caso, definitivamente se abrirá un nuevo camino en la vida. Blair dijo que recordaría esto y que se le permitiría continuar desde allí. El chico ya había comenzado a alejarse cuando la mujer recordó algo. La mujer se olvidó de darle algunas novedades. Blair se volvió hacia ella y le pidió que le diera una orden. Resulta que Belial ha regresado. El rostro de Blair cambió de inmediato. El chico estaba extremadamente sorprendido. El chico le volvió a preguntar. Ella respondió que el señor Belial llevaba mucho tiempo ahí. Después de todo, después del incidente ya llevaba varios años recuperándose. El carruaje ardía y sus piezas yacían separadas en el suelo.
El chico pidió entonces no equivocarse si pensaban que habían ganado, porque claramente habían calculado mal. Lo que fuera que tuviera que usar, pagaría esta vergüenza. El chico prometió que definitivamente acabaría con el otro con sus propias manos. Decidió matar a alguien como Robelia a cualquier precio. Todos estos recuerdos surgieron en la cabeza de Blair, se quedó paralizado y no podía moverse, pero de repente echó a correr. No pasó mucho tiempo después de ese día, solo piensa, regresó Belial. Todo era muy extraño, se desconocía qué pudo haber pasado. Blair inmediatamente decidió contarle a Robelia todo esto. La habitación estaba iluminada con una extraña e inusual luz violeta. La mujer notó cuán honesta fue la reacción de Blair. Ahora que todas las piezas para la fiesta estaban reunidas, estaba deseando que llegara la diversión. La mujer depositó todas sus esperanzas en Robelia, su hija. Una sonrisa siniestra apareció en su rostro. Todavía no podía olvidar el día que la conoció. Alguien le dijo a la señora Negrad que sería mejor que fuera allí. Unos zapatos estampados de color morado resonaron en el suelo. La gente miraba a la chica del vestido blanco ensangrentado, no entendían qué era. Había gente muerta tirada alrededor de la niña. Todos quedaron impactados por esto. Uno de los hombres comenzó a sentirse mal. La señora no podía olvidar el momento en que vio por primera vez a las pupilas de Robelia. Todavía recordaba la emoción que sintió entonces. Fue necesario cerrar las ventanas, en cuyo caso era posible regresar. El sirviente le preguntó a la criada si su majestad se había quedado dormida. Ella respondió que se había quedado dormida recientemente. Debe estar muy cansada porque ha trabajado demasiado durante los últimos días. Ni siquiera tuvo tiempo de descansar debido al evento benéfico. Todos estaban preocupados porque la emperatriz dormía poco. Tanto es así que Lady Lily le pidió a su majestad que pospusiera las cosas, pero Robelia dijo que aún no estaba tan cansada. La emperatriz pidió traer más documentos. La criada la convenció de que se haría daño. De hecho, la casa de la criada ha sido muy pobre desde la antigüedad, porque ninguno de los miembros de la familia tuvo la oportunidad de aprender nada. La mayoría de ellos se dedicaban a trabajos físicos duros. Por eso, se alegraron mucho cuando escucharon la noticia sobre la construcción de la academia. Esto significó que sus hermanos y hermanas menores que permanecieran en su ciudad natal podrían estudiar. Estaba agradecida con ella, porque crear una academia estaba en su agenda. La niña incluso se sintió avergonzada por hablar demasiado de cosas personales. La criada se volvió y le preguntó a su acompañante Rami por qué no respondía. Vio una escena en la que un desconocido apuñalaba a su interlocutor con un cuchillo por la espalda. El tipo que fue apuñalado repitió el nombre de la criada, Betty. La sangre empezó a salir de su boca y apenas logró decirle a Betty que necesitaba salir de allí lo antes posible. Entonces empezaron a salir de su boca sonidos extraños. El asesino dijo que no dejó escapar a nadie, porque no eran ellos quienes le pagaban por el encargo. El hombre del cuchillo ensangrentado le pidió a la niña que se acercara a él rápidamente. Existía la posibilidad de que la matara sin dolor. Tuvo que correr, pero estaba tan asustada que su cuerpo no obedecía a su ama. La niña no entendía cómo el asesino entró al palacio, cómo era posible. Se escucharon gritos de auxilio desde el pasillo desierto. Betty quería que los demás supieran lo desconocido. El reloj avanzaba como de costumbre. Entonces eran las 4:30 de la mañana. La emperatriz tuvo una pesadilla y dijo que no quería algo. La niña apretó la almohada con la palma de la mano. Claramente no quería que sucediera nada en su sueño. Ella gritó que sentía dolor y pidió ayuda a la monja y al sacerdote. Tenía tanto dolor que no podía respirar y sentía todo el cuerpo como si estuviera en llamas. Le rogó a cualquiera que la ayudara ahora. No le importaba en absoluto quién fuera. Robelia estaba demasiado asustada sola, suplicó. La niña no quería morir, ya que todavía no podía transmitir algo. Tenía algo que quería decirle al niño que vio. Este niño tenía cabello rubio, una nariz pequeña y puntiaguda y pestañas espesas. Alguien le dijo que todo era muy estúpido, porque aún no se había deshecho de ese apego. La chica que apareció encima de ella dijo que Robelia debería haberse dado cuenta hace mucho tiempo de que nadie vendría a salvarla. Ella preguntó si ya era hora de que se rindiera. La criatura pidió aceptarlo, le agradaba. Los ojos de Robelia estaban llenos de miedo y horror, estaban muy abiertos. La criatura dijo que salvaría a Robelia, ahora nadie podría hacerle daño porque le daría poderes especiales. Poderes que ayudarán a compensar todas las heridas recibidas. Preguntó si a la niña le gustaba este arreglo de cosas.
En el dormitorio, que todavía apenas estaba iluminado por la luz, se escuchó el grito desgarrador de una niña. Robelia intentó recuperar el aliento y se aseguró de que todo era solo un sueño. Todo esto era algo alejado de la realidad, solo una pesadilla y nada más. La niña estaba cubierta de sudor, gotas goteaban de ella como un río. Trató de calmar su respiración. Robelia calificó esta pesadilla como la peor. No había visto sueños así desde pequeña. Tal vez fue resultado del exceso de trabajo, o porque se quedó dormida mientras alguien más estaba cerca. La niña decidió dejar de preocuparse y tocó el timbre. Para no pensar en cosas inútiles, decidió beber un vaso de agua y volver a dormir. Robelia no podía entender por qué afuera había tanto silencio. La niña ni siquiera podía adivinar lo que pasó. El hombre sostenía una espada ensangrentada en la mano. La acción se trasladó al mismo tiempo a la residencia oficial del emperador. Al asistente del emperador le dolían los músculos y los huesos, era trabajo de horas extras. El asistente sugirió terminar los asuntos de hoy, pero Su Majestad no pareció escucharlo. El asistente Walter preguntó en qué estaba pensando tan profundamente el emperador. Tal vez había algunos problemas que no conocía. Carlamon le preguntó al chico si alguna vez había pensado en algo como esto mientras miraba a otra persona. Parece que eres el más cercano a él y crees que lo conoces mejor que nadie. Pero, de hecho, eres infinitamente ignorante. El emperador le preguntó al asistente si se había encontrado con algo así. Walter no entendió absolutamente nada. El emperador le pidió que intentara responder. El hombre, pensativo, se rascó la barbilla y no supo qué decir. Era difícil pensar tan rápido, porque no tenía las habilidades de Su Majestad. El tipo golpeado que yacía a los pies del emperador no entendía cómo era posible. Le sorprendió que esto fuera real y no un sueño. Aparte de él, todos los demás combatientes alrededor fueron destruidos, yacían en charcos de sangre. Hace una hora, un asistente informó que había llegado un mensaje del sumo sacerdote Yecaro. Las personas sentadas cerca del techo ya esperaban al asistente y al emperador. No podían creer haber visto a Su Majestad tan de cerca. Ya era de noche, pero el gobernante todavía estaba haciendo solo trabajo. Pensaron que el emperador solo estaba durmiendo y divirtiéndose. Pero resultó no ser así. De todas formas, Su Majestad y el asistente no sospechaban que ellos estaban cerca. Uno de los atacantes dudaba de que no los hubieran descubierto. El otro no tenía dudas porque los techos eran muy altos. El pelinegro les dijo a sus compañeros que se concentraran en la misión. Su papel era vigilar al emperador. El tipo miró hacia abajo y vio que la regla ya no estaba en su lugar. No entendían a dónde había ido. Hace apenas un segundo el hombre estaba allí. Las cosas se complicarán más si el emperador se va a otro palacio. El atacante le dijo a su compañero que se preparara para la persecución. Ellos buscaron al hombre. El emperador se acercó a ellos por detrás, puso su mano en el hombro de uno de ellos y les preguntó si lo estaban buscando. El grupo de atacantes quedó impactado por este giro de los acontecimientos, con los ojos muy abiertos. Todo esto les sucedió como en un instante. No lo esperaban. Algunos de sus colegas estaban sin aliento, otros estaban consumidos por visiones delirantes. Como resultado, los soldados que no pudieron soportarlo se suicidaron. Ahora que lo pienso, el chico había oído hablar de algo como esto antes. Miembro especial de la familia de Hart, se decía que tenía la capacidad de controlar la mente de las personas. Las brillantes botas del emperador quedaron manchadas de sangre después de la pelea. El gobernante preguntó cómo el atacante tuvo el coraje de entrar al palacio imperial, ya que el tipo tenía tanta confianza en sí mismo. El hombre explicó que no descansaría en paz. El asistente no entendió cómo llegaron los muchachos allí, se ofreció a llevarlos al calabozo subterráneo e interrogarlos. El emperador no tenía esa necesidad. Carlamon quería enfrentarse personalmente al enemigo aquí y ahora. El emperador le ordenó responder a la pregunta de por qué se escondían en el palacio. El tipo que entró no podía describir la sensación que estaba experimentando. Su corazón parecía apretarse. El chico comenzó a responder que era del gremio de mercenarios. Su lengua se movía sola. Se escondía en el palacio para cumplir órdenes de un cliente del gremio. Al parecer, lograr que la gente admitiera algo y hablara era otra de las habilidades de Carlamon. El emperador preguntó si el tipo sabía algo sobre el cliente. Respondió negativamente, ya que no lo había examinado adecuadamente, pero como recompensa le prometieron 10 millones de diek.
En resumen, había una persona anónima y una gran suma. Podría haber sido una familia noble o incluso la dinastía gobernante de otro país. Al hombre casi exhausto que yacía a sus pies, le preguntaron qué le habían asignado. Al chico le costaba respirar, el sudor le brotaba. Comenzó a decir con dificultad que el cliente le había confiado una determinada tarea. Sus órdenes eran matar a la emperatriz, la esposa de Carlamón. Robelia se puso sus hermosos zapatos y salió de la habitación con ellos para explorar la situación. Nadie le respondió, así que tuvo que hacerlo. Vio a unos sirvientes muertos cubiertos de sangre tirados en el suelo. Comenzó a preguntarse quién era, pero de repente sintió una presencia. Detrás de ella estaba un asesino cubierto con la sangre de sus víctimas con una espada. Apuntó su arma homicida hacia Robelia. La niña logró mirar hacia atrás y vio una espada blandiendo directamente hacia ella. La niña fue atravesada con una espada en el estómago. Esto se reflejaba en las sombras de la pared. El papel del perseguidor era vigilar a su majestad. Mientras distraían la atención de los guardias, varias personas se dirigieron al palacio de la emperatriz. Y seguramente el asesino ya habrá terminado la tarea que les ha sido asignada. El secretario se emocionó por lo que escuchó. El tipo le dijo al emperador que se deshiciera de Walter Hermann y lo siguiera, llevándose a los caballeros. El secretario no esperaba oír esto y, sorprendido, agarró el botón superior de su camisa. El asistente Walter le pidió al emperador que se detuviera, pero este no pareció escucharlo. El asesino estaba sinceramente feliz por lo que había hecho. Le daba placer. Realmente mató a la emperatriz. Ella yacía ensangrentada a sus pies y no se movía. El hombre no soltó la espada, manchada de sangre, con la que había matado a tantas personas en una sola noche. El asesino se quitó la máscara. Resultó ser un tipo con barba y nariz afilada. Ahora iba a comenzar una nueva vida. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Un tal romano le dijo al cliente que sabían guardar secretos y que eran los mejores en este campo. Hombres tristes y con cicatrices escuchaban, era cierto, todos los presentes eran famosos por sus habilidades, nadie lo conocía, pero todos sabían que definitivamente se trataba de un cliente peligroso. El hombre les dijo que todo lo que dijera hoy debía permanecer en secreto. Sacó el objeto de su bolsillo y les preguntó si sabían lo que había en el documento. Había un mapa del interior del Palacio Imperial. Todos quedaron impactados. El documento contenía toda la información sobre la distribución de la residencia de Hart cuando se produce el cambio de guardia, dónde esconderse desapercibido, quién vive en cada uno de los palacios. Cuando los artistas entren, tendrán que matar a la emperatriz. Los hombres inmediatamente comenzaron a sentirse abrumados por preguntas sobre de dónde sacó la tarjeta, por qué la emperatriz y todo eso. Como un viento suave, los murmullos se elevaban aquí y allá. Era raro ver la insatisfacción en los rostros de aquellos que ni siquiera pestañeaban cuando hacían el trabajo sucio. No podía ser de otra manera, porque el objetivo del asesinato secreto no era otro que Robelia de Hart. El pueblo la apoyó no solo por el título de madre del imperio, sino que fue el resultado de muchos esfuerzos. Antes de convertirse en emperatriz, hizo mucho bien como Lady Roberia Negrad. Cuando la plaga llegó desde el reino de Balain a su imperio, ella fue la primera en ofrecer ayuda a la familia gobernante. Aunque otras casas nobles siguieron su ejemplo, Robelia era diferente a ellas. La mujer ahuyentó a la niña de la flor. Ella insistió, solo quería ver a la señora. La enfermera dijo que Robelia no era alguien a quien pudiera conocer. Simplemente no tenían forma de saber si era contagiosa. Robelia vio esta foto y dijo que no trataran así al niño, echó a la enfermera. La niña se disculpó por su reciente mala educación y aclaró si había venido a agradecerle. El bebé respondió positivamente. La niña abrió un hospital, su madre se sintió mucho mejor y le regaló una flor que lleva su nombre. La razón por la cual la dama recibió apoyo resultó ser más simple. Los suministros de los nobles llenaron los vientres de los enfermos y hambrientos del imperio. Todo esto no podía compararse con la luz espiritual que tocó los corazones de la gente. Aquellos que entonces dudaban de si habían recibido ayuda personal o indirecta de la dama, simplemente no pudieron evitar dudar. Él mismo tenía dudas. El cliente aún no había hablado de la recompensa para quien triunfara y matara a la emperatriz. La recompensa era de 10 millones de diex. Pidió a los que quisieran que levantaran la mano. Cuando oyeron la cantidad, todos se quedaron pensativos. Con 10.000, una familia normal de 4 personas podría vivir un año, pero con 10 millones podrían cambiar completamente sus vidas.
Y cuando todos pensaron en esto, las voces insatisfechas desaparecieron en un segundo. Y en el silencio de la sala, como de acuerdo, todos levantaron la mano. Este fue el resultado natural. La misericordia solo trajo una tranquilidad pasajera, pero no satisfizo la codicia inherente a las personas. Ahora el hombre tenía que hacerse rico y evitar un final de su vida como una alcantarilla. Quería pagar de inmediato a los malditos prestamistas y luego quería coleccionar mujeres. El mundo en el que vivía era diferente al de los cuentos de hadas o las novelas en realidad. Nunca supo lo que le esperaba. No podía ser un héroe salvando a otros del peligro, ni había un salvador que apareciera milagrosamente a su lado. La pequeña dijo que Robelia tenía una vida con un guión conocido, como si hubiera leído un libro, era aburrido. La niña creía que había un futuro mejor donde existían variables. Sus palabras no estuvieron mal, pero reconoció la suerte de la niña. Le dijo a Robelia que se levantara, que tenía que actuar. El asesino se preguntaba si los guardias habrían capturado a los demás, quería quedarse solo con todo el dinero. Pero de repente alguien agarró al hombre de la mano. Él, por supuesto, no podía esperar esto, porque estaba en una habitación con muertos. Vio que le llevaban la hoja de una espada a la garganta y el miedo brilló en sus ojos. Le degollaron con un arma homicida y se encontró en el lugar de los que había matado. El hombre no pudo comprender lo que había sucedido entonces, vio la sangre en sus manos. Todo empezó a desdibujarse ante sus ojos. Levantó la cabeza y vio a la emperatriz muerta levantándose del suelo. Para la niña todo fue más banal de lo que esperaba. Supuso que el asesino no era un caballero. Descubrió que el asesino era miembro del gremio de mercenarios. Los tipos toscamente entrenados como él dejaban heridas por descuido. El hombre no entendía cómo era posible porque golpeó justo en un punto vital. Pero la emperatriz resultó estar viva y parecía estar en perfecto orden. Decidieron hacerle a Robelia una pregunta sencilla. La pequeña de vestido blanco escuchaba atentamente. Le preguntaron qué representaba el escudo de armas de la familia imperial de Hart. Robelia respondió apresuradamente que era un dragón dorado. La niña dudó y se disculpó por olvidarse de limpiar la cosa que estaba en el suelo. El dragón dorado es la criatura más poderosa del mundo. Todos los miembros del clan de Hart eran sus descendientes, y solo un sucesor podría recibir la habilidad del dragón. Se le preguntó a Robelia si recordaba exactamente qué habilidad podían adquirir. Este poder era la capacidad de controlar la mente de los seres vivos. Decían que cuando una persona sucumbía al hechizo, se convertía en el títere de otra persona. Esta fue la respuesta correcta. Esta habilidad es perfecta. Pocos pueden resistirla. Por eso todos necesitaban los poderes de Robelia. La niña preguntó si sus poderes la ayudarían. La respuesta fue sí, y se le pidió que pensara en su regalo junto con lo que había aprendido ese día. Robelia exclamó alegremente que lo entendía todo. Surgió la duda de si debería haber puesto en práctica sus habilidades, como en aquella lección. Todo era absolutamente cierto. La madre elogió a la niña. Le estaba inmensamente agradecida. Robelia ni siquiera sabía si había alguna razón por la que necesitaba explicarle cómo sobrevivió al bastardo que estaba a punto de morir. El tipo comenzó a alejarse de su amenaza potencial. Se dio cuenta de que ella estaba lejos de ser humana, sino un monstruo. Robelia empezó a sonreírle al lisiado y le dijo que se arrastraba como un insecto. Se sentía como si estuvieran tratando de ponerse al día. El hombre se dio cuenta de que había sido herido de muerte. No podía entender cómo ella se recuperó y de repente lo atacó, porque no sintió la presencia de nadie más. No estaba claro cómo tenía la misma herida que la emperatriz, como si ella hubiera regresado a él. El hombre no quería morir, intentó alejarse arrastrándose, pero la niña lo atrapó. En el pasillo donde yacían los sirvientes muertos, se oían los últimos resoplidos de su asesino. Robelia estaba muy cansada porque hacía mucho tiempo que no usaba su habilidad. Decidió pensar más tarde en cómo llegó el insecto hasta allí. El palacio de la emperatriz estaba ubicado en el mismo centro de la residencia. Resulta que tuvieron que pasar por el palacio del emperador para llegar a ella. Para Robelia todo esto era problemático. Seguía pensando en la situación que había pasado. Supuso que Carlamon se encontraba en una situación similar, pero con habilidades como las suyas no habría perdido ni un pelo. Sin embargo, el problema era que podía acudir a ella allí. La niña, según sus cálculos, tuvo poco tiempo. Una voz llegó desde atrás. Vieron la imagen, se dieron cuenta de que Ben había tratado todo descuidadamente. Fueron atormentados mientras rodeaban a los guardias. La niña se volvió y miró a los invitados que llegaban con una sonrisa cruel.
Había varios mercenarios más. Uno de ellos ordenó a los demás que desenvainaran sus espadas. Robelia recordó que los mosquitos se estaban reuniendo en un enjambre y les pidió que se dieran prisa si querían atacar, porque no tenía mucho tiempo para acabar con ellos. Gritaron al emperador, le pidieron que se detuviera. No sabía qué hacer, porque la vida de su amada mujer estaba amenazada. El hombre no oyó nada, estaba absorto en sus pensamientos. Robelia le preguntó a Carlamón, que había acudido a ella, con qué propósito había venido. La niña dijo que se levantó temprano y acababa de salir de la ducha. Era como si hubieran rociado al emperador con agua fría. El secretario miraba por encima del hombro para preguntar sobre el estado de la emperatriz. Carlamón se dio vuelta y cerró la puerta. La niña no entendió tal gesto. Ella le preguntó a su majestad si había sucedido algo desde que irrumpió en ella de esa manera. El emperador le pidió perdón por una visita tan repentina que tenía que comprobar algo. Le pregunté a la niña si pasó algo durante la noche. La niña sonrió y, riendo levemente, dijo que no había notado nada, y cómo, más allá de sus pensamientos, algo podría pasar por la noche. Según Robelia, todo estaba bien, pero había sangre en el suelo detrás del dosel. La niña esperaba que Carlamón todavía viniera a su dormitorio. Tuvo mucha suerte porque casi la pillan y evitó un gran escándalo. A Robelia le quedaba poco tiempo, porque tenía que deshacerse de basura nueva. La niña logró lavarse la sangre ella misma, pero había un problema que la perseguía. Ella no ha eliminado por completo todos los rastros. Si él de repente la atrapa, entonces todo se volverá más complicado. La niña decidió calmarse primero, porque no tenía derecho a actuar descuidadamente. Tan pronto como el emperador entró en ella, perdió la posibilidad de cometer el más mínimo error. Su majestad podría darse cuenta de su poder y esta sería una situación muy mala. Después de eso, no había forma de siquiera adivinar qué sería de su posición. No podía permitir que esto sucediera. El daño sería irreversible. No había absolutamente nada que hacer, era necesario actuar con decisión y proactividad. Robelia agarró a Carlamón por el hombro y le preguntó si había pasado algo que él no sabía. La niña escuchó las voces de los caballeros imperiales afuera de la puerta y fingió estar asustada. Su rostro adquirió una expresión inocente, como si nada le hubiera pasado, y los ojos del emperador se suavizaron. El chico volvió a alejarse de ella y dijo que no había de qué preocuparse y que no había pasado nada. Sabía muy bien que sus palabras eran mentira. Cada vez que rozaba el cuerpo del emperador, un leve olor a hierro le atravesaba la punta de la nariz. La niña quería decididamente entender cómo se sentía su marido. Carlamón se dio cuenta de que no podía escapar de la respuesta. Robelia hizo una expresión interrogativa en su rostro. Ella no entendía por qué hubo tal reacción, porque él no fue allí porque descubrió las intenciones de los asesinos a sueldo. El emperador pidió a Robelia que permaneciera en sus aposentos. La niña no entendió cuál era el problema, miró su figura en retirada. Todos empezaron a gritar que el emperador se había ido y a preguntar por su bienestar. El asistente Walter no entendía cómo el emperador podía cerrar la puerta cuando todos estaban tan preocupados por él. Antes de que tuviera tiempo de preguntar si la emperatriz estaba bien, le taparon la boca con una mano. El emperador le pidió que guardara silencio y también le ordenó que le trajera ropa de abrigo. Ordenó a todos que lo esperaran en el lugar, no se les permitió entrar. Amenazó sin piedad con cortarle la cabeza a cualquiera que se atreviera a entrar. Todos escucharon la orden e informaron lo que entendieron. Una enorme lámpara de araña colgaba del techo, cubierta de oro y varias piedras preciosas, y el techo estaba decorado en consecuencia. Carlamón volvió al dormitorio de Robelia, pensó que él había salido de la casa. El tipo empezó a quitarse los guantes y ni siquiera había mirado a su mujer todavía. Él continuó sin mirarla, pero dijo su nombre. La niña respondió. No podía entender lo que estaba planeando. El chico notó que la chica no era nada cautelosa. Sus palabras la asustaron. La emperatriz dijo que no entendía de qué estaba hablando su marido. Carlamón le preguntó si realmente pensaba que él no lo sabía. Robelia al final no entendió de qué estaba hablando, si lo había adivinado o si todo era mentira. El emperador comenzó a acercarse a ella con pasos rápidos. Si de hecho, incluso cuando ella fingía no saber nada, entonces él lo vio todo. Robelia estaba asustada al pensar que el emperador había adivinado su esencia. Si ella decidió que él simplemente pasaría de largo, entonces estaba claramente equivocada. Para ella fue un fracaso. Robelia no sabía qué hacer, ya que Carlamón ya lo sabía todo, a pesar del peligro, estaba lista para usar su poder.
Recientemente, el emperador estaba preocupado por algo. Arrojó un paño sobre la niña y le dijo que incluso cuando hacía calor, podría resfriarse si seguía caminando así. La niña no entendió de qué estaba hablando antes. Aparentemente se trataba de su apariencia. Parece que el emperador no lo adivinó. Llegó el alivio. En cuanto se relajó un poco, empezaron a llegarle sonidos que no había notado hace un momento. Detrás del crujido de los leños ardiendo, se escuchó el débil sonido de un latido acelerado. Parece que el emperador tenía prisa por llegar hasta ella. Había una distancia considerable entre su palacio y este lugar. El hombre sentado frente a ella era el gobernante del imperio. Naturalmente se preocupaba por el bienestar de la emperatriz y, sin embargo, ella se sentía extraña. Carlamón quiso decirle algo y pidió escucharlo. La niña preguntó de qué trataría la conversación. El emperador le tomó la mano y le pidió perdón por llegar sin ser invitado a altas horas de la noche y acampar allí. Pero al verla, Carlamón se dio cuenta de que tenía que decirlo, aunque ya fuera demasiado tarde. El hombre empezó a disculparse por aquella noche que ambos intentaron olvidar. El emperador supuso que entonces estaba muy sorprendida. A un lado, los leños de la chimenea crepitaban y el emperador continuaba su monólogo. Carlamón pidió recordar una cosa, pase lo que pase, él nunca le haría daño. Dijo esto con la mayor sinceridad, su rostro reflejaba vergüenza por sus acciones. Robelia no esperaba escuchar estas palabras, miró a su marido con cara de sorpresa. El emperador se levantó de sus rodillas y una vez más se disculpó por una visita tan tardía, ya era hora para él. Carlamón comprendió que aquellas palabras no podían expresar lo que realmente sentía. Apretó los puños y se dio cuenta de que aún no podía decirle lo que quería. Recordó el momento en que le preguntó su nombre por primera vez. Con lágrimas en los ojos, quiso entonces preguntarle si lo amaba, pero no pudo terminar esta frase. El chico tenía miedo de poder cometer el mismo error que ese día, por eso no necesitaba apresurarse. Primero se aseguró de que ella estuviera bien, y eso fue suficiente. Detrás de la cortina vio algo rojo que parecía sangre. Carlamón se sorprendió por lo que vio, sus ojos se abrieron como platos. No entendía qué eran las marcas rojas frente a él. El emperador no podía entender por qué sucedió algo así en el dormitorio de la emperatriz. Él estaba muy confundido por el lugar detrás de esas cortinas, pero la niña dijo que no pasó nada. Carlamón se alarmó y decidió que debía asegurarse. El emperador le pidió a Robelia que esperara un poco. Necesitaba comprobar algo. La chica se puso tensa. La chica realmente no quería que él mirara lo que había al otro lado. Robelia le pidió que se detuviera, pero la mano del emperador ya estaba sobre la cortina, preparándose para apartarla. Carlamón abrió las cortinas color burdeos para ver qué había detrás de ellas. Afuera todavía estaba oscuro y llovía copiosamente, pero estaba a punto de amanecer. Un carruaje caminaba por el bosque. El conductor tenía en sus manos una lámpara que apenas iluminaba el camino. La lluvia caía con tanta fuerza que se asustó. No podía entender de dónde había venido el aguacero tan repentinamente. El conductor se dio cuenta de que conducir así era bastante peligroso. Se volvió hacia el cliente y empezó a hacerle una pregunta. Sugirió que se tomara un descanso, pero el cliente de negro le dijo que siguiera adelante. Ni el conductor ni sus caballos quedaron contentos con esta decisión, pero no les quedó otra opción. Siguieron adelante. El cliente suspiró aliviado y observó atentamente la carretera. Junto a él había bolsas de las que brotaba sangre oscura desde abajo. Carlamón corrió las cortinas y vio que se había derramado alcohol en el suelo. La jarra se volcó y el alcohol se derramó de la mesa al suelo, creando allí un charco. Pasó bastante tiempo, pero gotas de líquido continuaron goteando al suelo con un sonido característico. El emperador se volvió hacia su esposa y le preguntó qué era. La niña explicó que estaba medio dormida y buscaba algo y accidentalmente lo derramó, pero no tuvo tiempo de limpiarlo. Carlamón, que ya había empezado a sospechar algo, escuchó el relato de la niña. Cuando el emperador salió de la habitación, dijo que se quedara allí para que ni siquiera un ratón entrara a hurtadillas en la habitación. El asistente Walter ya estaba contento de que Carlamón se dirigiera a su dormitorio, pero él, por orden del gobernante, también tuvo que permanecer en la puerta del dormitorio de la emperatriz. El asistente le preguntó si eso era una orden. Carlamón no respondió y comenzó a salir. Walter no podía creer que él también tuviera que quedarse allí y le pidió al emperador que dijera algo. Robelia escuchó su diálogo apoyada en la puerta, todo parecía irle bien. La niña supuso que Carlamón encontraría el alcohol que había dejado en el suelo, pero para la niña algo más era sorprendente.
No entendía por qué la gente, creyendo haber encontrado una explicación, no cuestionaba lo que se escondía en las sombras. Después de todo, la verdad estuvo oculta todo este tiempo ante sus propias narices. Robelia miró hacia un lado con una sonrisa burlona y los párpados ligeramente cerrados. La jarra volcada contenía alcohol llamado Valais Soyeten. Este alcohol se elabora a partir de frutas que crecen únicamente en el reino de Valais. Era único por su rico y fuerte aroma. El aroma era tan fuerte que fácilmente cubrió el olor a sangre desde el balcón. Sobresaliendo del balcón había una escalera de tela casera que estaba cubierta de sangre. Aunque Robelia no pensó que tendría que usar esta carta de triunfo en ese mismo momento y en esta situación. La niña miró hacia abajo desde su balcón. La lluvia seguía cayendo. A juzgar por el hecho de que no podía ver nada abajo, parecía que ya se había ido para encargarse de todo. Blair resultó ser una chica, no un chico, vino a decirle algo. La niña bajó la cabeza y vio allí el cadáver de una criada. Robelia sintió el pulso de la criada tirada en el suelo, simplemente no estaba allí. La niña caminó descalza sobre charcos de sangre, por lo que todos sus pies estaban en ella. Blair llegó justo a tiempo, porque la emperatriz se encontraba en una situación muy difícil. Robelia pidió hablar de todo más tarde, pidió arreglar el desorden del pasillo. La muchacha tuvo que darse prisa antes de que llegara el emperador. Blair le gritó a la emperatriz detrás de ella que Belial había regresado. La emperatriz se detuvo inmediatamente, hizo una pausa por un momento y le preguntó qué había de malo en eso. Blair sugirió que Robelia escapara. Cubierta de sangre, la emperatriz se dio la vuelta. El salvador que llegó al lugar pidió observar la situación y su aspecto para que algo similar al caso anterior volviera a suceder. Según Blair, la emperatriz actuó de manera demasiado arriesgada, no lo habría hecho. Había una persona en Lumonas que podía ayudarlos. No les sería difícil cruzar las líneas. Robelia pidió escucharla atentamente porque le advirtió por última vez. Si Blair continuara hablando de algo así, simplemente se cortaría la lengua. La emperatriz no iba a escuchar sus delirantes fantasías, el hecho de que la niña hubiera encontrado tal posición. Para la niña que llegaba, aparentemente se parecía a un juego con muñecas. Robelia no sabía lo que Blair ya había pensado sobre sí misma, pero pidió entender que para ella era simplemente basura. El aguacero interminable seguía cayendo afuera, dificultando ver algo. Pero el carruaje siguió moviéndose a pesar de que la lluvia caía a cántaros como un muro. Los cadáveres estaban terminados en este punto. Robelia solo necesitaba cubrir sus huellas, entonces estaría seguro allí. Blair tomó su colgante y repitió el nombre de Robelia. Lo alejó un poco más de su cuerpo y lo abrió. Había 2 tréboles. Involuntariamente recordó el momento en que debían regresar antes de que llegaran las monjas. Pero aún faltaba un poco de tiempo. Una de las niñas reconoció a Robelia como la hermana Blair. La pequeña futura emperatriz recogió entonces el trébol con una sonrisa infantil y feliz, y luego ella, como cualquier niña, le llevó todo lo que había recogido a su hermana, Blair. Inmediatamente este recuerdo se hizo eco de uno nuevo cuando Robelia dijo que Blair no era una entidad para ella. Una chica de peinado oscuro miró este colgante con una expresión genuinamente triste en su rostro. Pero, aunque se sintió ofendida, admitió que lo que dijo Robelia era cierto. No que no fuera cierto. La emperatriz era la misma incluso cuando era solo una bebé. Y Blair, en su opinión, se comportó simplemente de manera cobarde. En el hermoso cielo azul profundo, adornado con antiguas nubes de algodón, volaban hermosos pájaros y cantaban. Los insectos corrían sobre las hermosas plantas verdes, y de ellas goteaba el rocío recién caído. Alguien preguntó cuánto costaba hoy 1 kilo de cerdo. Hoy hacía calor. Al parecer, por fin había llegado la primavera. Los residentes hablaban de la inusual lluvia de anoche. La mujer ya pensaba que se había formado un agujero en el cielo. El hombre preguntó si esta mujer había oído hablar de algo. Ella no entendía de qué se trataba. Comenzaron a susurrarle algo al oído sobre un callejón en las afueras de la ciudad. La mujer reconoció este callejón como un lugar donde siempre se reunían los sicarios. Siempre había ruido y caos allí, pero esta noche fue especial. Decían que todas las tabernas de ese callejón estaban patas arriba, literalmente patas arriba. Lo más sorprendente es que fue hecho por las manos de una sola persona. Ese día el sol brillaba deslumbrantemente. Los rayos del sol se reflejaban en el oro que cubría el palacio, y las flores florecían con todas sus fuerzas.
Todos quedaron muy sorprendidos por el clima, pues hace apenas un par de días hubo un terrible aguacero que duró casi 24 horas. Robelia caminó por el parque y contempló esta increíble vista que la dejó sin aliento. Al observar esta exuberante floración, se podría decir que la primavera había llegado al imperio. Parece que los trabajadores hicieron muchos esfuerzos sinceros y Su Majestad quedó satisfecha con todo. Robelia le preguntó a la chica que dijo esto si era cierto que todos intentaban por ella. No tuvo dudas. Después de todo, Su Majestad era nada menos que la amante de la familia imperial. Cuando la emperatriz escuchó estas palabras, sonrió y confirmó que todo era exactamente así. Pero la sonrisa desapareció rápidamente. La niña bajó los ojos al suelo y los recuerdos volvieron a ella. Después de esa noche, se desconocía la ubicación de algunos de los sirvientes que trabajaban en el palacio de la emperatriz, pero todos los desaparecidos fueron rápidamente reemplazados por nuevos sirvientes. Nadie pensó realmente en lo sucedido, como si fueran consumibles que pudieran ser reemplazados en cualquier momento. Pero Robelia comenzó a sonreír nuevamente. Un sentimiento muy inusual la invadió. Era lindo entender que ella era la dueña de este lugar, aunque quizás todos los sirvientes muertos estaban en la misma situación que ella. No importa cuánto mirara el tipo el palacio imperial, todavía no podía tener suficiente. Le parecía que sería genial si el marquesado se pareciera al menos un poco a la capital. Su interlocutor, Carlamón, escuchó rumores sobre el marquesado de Minarug. El tipo estaba comiendo. Recientemente, debido a la enfermedad de su predecesor, el emperador le preguntó si él, Romano, era su representante. Roman respondió positivamente, gracias a lo cual recibió el gran honor de reunirse personalmente con Su Majestad. Hace apenas unos días, el representante nunca hubiera pensado que sería invitado a palacio tan pronto. El emperador repitió su afirmación y le preguntó por qué no pensaba en esto mientras cortaba la carne. Carlamón supuso que era por miedo a que pasara algo en el palacio imperial. Roman quedó absolutamente confundido por esta pregunta y le preguntó a Su Majestad de qué estaba hablando. De repente sintió una especie de incomodidad o simplemente lo imaginó. El tipo asumió que lo habían atrapado por algún caso y comenzó a preocuparse seriamente. En el pasillo silencioso hace apenas un segundo, se escuchó una risa sonora. El emperador dijo que solo estaba bromeando, no entendía por qué Roman estaba tan sorprendido. El emperador solo quería relajar la situación y nada más. Roman pensó que tenía miedo en vano porque, aparentemente, no había nada de eso en las palabras del gobernante. Todo fue porque no pudieron atraparlo haciendo esta cosa, tenía la garganta seca debido al sobreesfuerzo. Exclamó Roman, pidió que le trajeran otra copa de vino, pero nuevamente algo lo confundió. El tipo se giró en todas direcciones, como si buscara algo con los ojos. Continuó mirando. Todos los sirvientes habían desaparecido en algún lugar. No podía entender a dónde se habían ido todos. El emperador se levantó de la mesa, dijo que había enviado a todos los sirvientes y preguntó si el chico sabía por qué lo habían invitado. Roman pensó que definitivamente lo sabía. Fue invitado como representante del marquesado en relación con el proyecto nacional. Se dio cuenta de que las cuestiones de los proyectos nacionales contenían hechos secretos y requerían seguridad, por lo que el emperador despidió a los oídos sobrantes. Román decidió aprovechar la oportunidad. Siendo representante del marquesado, algo iba a mostrar. Carlamón se paró con una jarra en las manos y sonrió dulcemente, preguntándole a Román sobre su bienestar. Me preguntaba si habían surgido algunos problemas importantes. Romano no entendía por qué el emperador despidió a los sirvientes y quería servirlo él mismo de la jarra para el gobernante. Esto no tenía nada de especial. Podría permitir que alguien que viniera a él como invitado se sirviera una copa de vino. El vino tinto se vertió en el vaso de Roman como si fuera sangre. Roman dijo que ya había tenido suficiente, pero de repente notó que el emperador no se detenía. El hombre le dijo insistentemente al emperador que ya era hora de dejar de servir porque el vino ya corría por sus manos, como si tuviera que retirar la mano, pero ella no le obedeció. Carlamón, sin dejar de servir vino en una copa, empezó a hablar de lo sucedido no hace mucho. Recientemente, las ratas entraron en su casa y estaba extremadamente interesado en cómo se colaban en este palacio estrictamente vigilado. El emperador arrojó la jarra de vino a un lado. En su opinión, era obra de alguien que conocía bien el trazado. ¿O podría ser obra de una rata que vendía información sobre ella? Le preguntó a Roman qué pensaba.
En la ciudad seguía reinando un buen tiempo, había un cielo azul con nubes. El emperador preguntó al asistente de Walter si Roman se había ido, y él respondió que su carruaje acababa de salir del palacio. Pero a Walter le preocupaba si todo estaría bien si lo dejaba irse con tanta calma. El emperador creía que si Roman se quedaba así, muy pronto caería en una trampa. Después de todo, Carlamon le preparó una cena inusual. Roman comenzó a sentirse mal mientras viajaba en el carruaje. Comenzó a taparse la boca con la mano. El emperador preguntó a Roman si le parecía que alguien había vendido en secreto información sobre el palacio. Carlamon miró el plato de su interlocutor y supuso que le gustaba la comida. Llegó a esta conclusión porque vació el plato. El emperador lo necesitaba así. Carlamon empezó a hablar de los ingredientes que utilizaba en la preparación de platos para Roman. Cuando las ratas entraban al palacio, él las atrapaba y personalmente les preparaba un plato especial. El emperador llevó su mano a la garganta del hombre, le suplicó clemencia. El emperador no lo sabía. Carlamon había revisado todo lo necesario, por lo que ahora necesitaba deshacerse de la basura. El emperador se fue, dejando tras de sí una montaña de cadáveres. Consideró que era en vano llegar hasta allí. Pero al salir descubrió algo y sonrió de forma extraña. Carlamon vio la rata y pensó que parecía bastante útil. El emperador creía que esta comida parecía adecuada para Romano. El gobernante arrojó el vaso de las manos del chico y puso su mano sobre su hombro tembloroso. Para Carlamon, Roman merodeaba de aquí para allá como una rata, igualándolo. Walter se rascó la barbilla sorprendido y le preguntó al emperador si realmente lo había dicho. Carlamon no entendió de qué estaba hablando. El asistente pensó que era mentira. En opinión de Walter, sería más misericordioso cortarle la cabeza a Roman. El emperador sonrió ante esto. Walter se dio cuenta de que realmente le había dado de comer a Roman una rata. El emperador pidió no ocupar su cabeza con cosas inútiles a Roman. De hecho, le trajeron carne normal. Pero él, como asistente, parecía haber entendido mal al gobernante, que es con lo que contaba. El carruaje tirado por Roman recorría las calles de la ciudad. El tipo mismo se sentó inclinado hacia adentro y repitió solo una palabra: maldita sea. Roman se mordió los dedos hasta que sangraron de preocupación. No entendía cómo todo resultó así. No estaba claro por qué el emperador se comportó así con él. Definitivamente, algo relacionado con ese asunto no iba según lo planeado. Esta vez lo despidió del palacio como si nada hubiera pasado. Si todo iba así, terminaría mal. Roman se asomó por la ventanilla del carruaje y pidió darle la vuelta de inmediato. Necesitaba ir urgentemente a un lugar, repitió su petición al conductor en voz más alta. El conductor entendió y aceptó la petición y comenzó a espolear a los caballos. Para Roman todo esto parecía una maldición. Tenía que reunirse urgentemente con él. La rata entró y salió. Carlamon la observó atentamente. El emperador decidió esperar un poco para comprender mejor toda la situación. Se preguntaba dónde se arrastraría primero el asustado juego. Se informó a la emperatriz que el hijo de Minaruk se había ido a alguna parte. Su asistente fue informada de que el carruaje del marqués había atravesado las puertas del Palacio Imperial. Robelia le agradeció la información y señaló que Lily fue muy perspicaz. La niña no quiso admitirlo y preguntó por la presencia de otras órdenes. Robelia pidió que le prepararan un té, porque iba a ir a la oficina principal. Lily aceptó el pedido. La niña fue a cumplir la orden, al mismo tiempo que empezaba a pensar en la emperatriz. Recientemente, en todas las acciones de Robelia, notó una ansiedad pronunciada. Aún así, aunque se sentía aliviada de parecer feliz hoy, Lily decidió que ella también necesitaba animarse. La niña salió de los aposentos de la emperatriz y les dijo a las dos doncellas que la siguieran. Robelia sonrió muy misteriosamente, inclinando la cabeza, pero luego la levantó. El carruaje del marqués acababa de partir, lo que significaba que el emperador había iniciado la persecución. Si fueran caballeros o soldados, tales acciones ciertamente causarían un gran revuelo. Pero si es el emperador, usando sus habilidades en un animal pequeño, colocó a alguien en el carruaje del marqués para vigilancia. El poder de Robelia tenía muchas limitaciones, por lo que no podía actuar sola como emperador. Además, ella era una persona perteneciente al palacio. Le resultaba difícil ir más allá de sus límites, evitando decenas de miradas. No le resultará fácil encontrar sola al culpable. Robelia mató al pájaro enjaulado con su inusual habilidad. Sostenía a la criatura muerta en sus brazos. El espectador no entendía por qué actuaba de esta manera debido a un pájaro común y corriente.
El niño se arrodilló sobre la niña y le preguntó si creía que podía simpatizar con el pájaro muerto. La llamó un peón ordinario que sería sacrificado si fuera necesario. Parece que Robelia ya entendió quién era el responsable de lo sucedido. La emperatriz estaba sentada en la biblioteca, que estaba inundada por los cálidos rayos del atardecer. La esposa del emperador vestía un hermoso vestido grisáceo, decorado con varios diseños, y parecía como si todos los cubiertos colgasen de su cuello. A simple vista, el asunto puede parecer extraño y complicado a primera vista. Pero si lo piensas más, fue fácil elegir un libro entre los volúmenes pedidos. En realidad, el caso era igual de sencillo y claro, y se pudo localizar a los sospechosos sin dificultad. De repente apareció una pregunta que preguntaba qué tipo de lugar era el imperio de Heart. Confiando en el poder y la fuerza del dragón dorado, era un país poderoso con el que contaban los estados de todo el continente. Y el palacio era el corazón de dicho imperio. Después de todo, este no es un sistema que pueda ser invadido fácilmente por un extraño. El tamaño de la residencia era tan grande que podría compararse con un gran asentamiento, con decenas de palacios grandes y pequeños ubicados allí. En otras palabras, si contamos las habitaciones en el interior del palacio, su número superará el millar. Y en este palacio imperial, con una estructura compleja y fuerte seguridad, sucedió esto. Algunos mercenarios pudieron llegar a los aposentos de la emperatriz en un instante. De todo lo anterior se podría concluir que claramente tenían un asistente. Todos los aristócratas, como forma de lealtad al imperio, debían suministrar los suministros necesarios para el palacio. ¿Cómo transfiere una familia comerciante de alto volumen la mayor cantidad de bienes? Por lo tanto, también sabían en qué palacio se encontraba ella, la emperatriz. En esta residencia imperial, donde no está la madre del gobernante ni otras princesas, el palacio donde se enviaban los vestidos y las joyas está justo aquí y solo hay uno. Seguramente por el mismo motivo el emperador invitó al hijo del marqués de Minaruk. Pero Robelia no pudo entender ni un momento. ¿Por qué y por qué? El hecho de que se haya filtrado información sobre la familia imperial puede considerarse alta traición, suficiente para exterminar a la familia. Pero no podían arriesgarse a enviar solo unos pocos mercenarios. Era tan extraño como simple. Definitivamente estaba relacionado con en quién estaba pensando Robelia. De repente, fue como si le llegara una epifanía, y al instante comprendió cuál era la situación. La niña se rascó pensativamente la barbilla. En su cuello brillaba una gargantilla de tela de encaje. Si sus cálculos eran correctos, se comunicaría con Belial tan pronto como regresara. De repente se volvieron hacia la emperatriz. El sonido venía de algún lugar abajo. Era Carlamón. Le preguntó qué hacía allí. Robelia ciertamente no esperaba ver al emperador en su habitación en ese momento. El marido le preguntó si la había molestado o perturbado. La niña respondió que acababa de terminar de leer el libro. Sin vergüenza alguna preguntó por qué el emperador había acudido a ella. No había ninguna razón en particular, el gobernante agarraba algo en su mano derecha por detrás. Walter preguntó a su majestad si ahora regresaba a su oficina, pero no pareció escucharlo. El gobernante no podía quitar los ojos de su bella amada Robelia, quien se encontraba sentada tranquilamente en la biblioteca leyendo un libro. El asistente notó que los documentos parecían crecer por sí solos, por mucho que los ordenara, nunca terminaban. El emperador le dijo que fuera primero a la oficina. La situación le parecía familiar a Walter. Carlamón pasaba por allí y vio a Robelia sentada allí, así que decidió ir a verla. El emperador se quitó sus impecables guantes blancos y los dejó a un lado. Informó a la emperatriz que era peligroso sentarse tan alto y que sería mejor que bajara. La niña no entendía lo que querían de ella. Miró al emperador con los ojos muy abiertos. Carlamón dijo que definitivamente la atraparía, así que no tenía nada que temer. Robelia no entendía por qué no podía descifrar los pensamientos de este hombre en absoluto. No tenía claro por qué él acudía constantemente a ella, pero ni siquiera tuvo tiempo de terminar la frase. La niña voló hacia abajo, con la esperanza de aterrizar en los brazos del emperador. Alguien pidió traer más flores del jardín o mover algo en otra dirección. La criada ordenó realizar todas las acciones con más diligencia y con mucho amor. Algunas cosas debían llevarse con sumo cuidado, por lo que prestó especial atención a esto. Robelia escuchó el sonido de un latido del corazón, pero claramente no era el suyo. La niña de repente recobró el sentido y se dio cuenta de dónde estaba. La emperatriz estaba en brazos de Carlamón, quien la miró con una mirada gentil. Le pidió que la próxima vez tuviera cuidado.
porque era muy peligroso sentarse así. La niña se soltó y escuchó su consejo. Una sensación extraña se apoderó de ella. Había visto esa mirada antes, pero no podía entender exactamente dónde. Pero después de pensar un poco y recordar eventos pasados, se dio cuenta de que había visto una mirada similar esa noche. Era la misma mirada que se veía desde el dorso de la mano. Parece que en ese momento era idéntico a lo que ella recordaba. Sus zapatos estaban muy juntos. El pie de la niña parecía muy pequeño en comparación con el pie del emperador. Robelia agradeció al emperador por tan inesperado rescate. No entendía lo que le estaba pasando, le venían pensamientos a la cabeza, los consideraba una ilusión. Carlamón preguntó dónde habían ido los caballeros que custodiaban la entrada a la oficina y su dama de honor. El emperador temía que en lugar de ayudar a Robelia, hubiera abandonado su lugar sin permiso. La niña dijo que despidió a los guardias para poder concentrarse en la lectura, y las damas de honor y doncellas fueron a preparar el té y los dulces que ella pedía. Carlamón entendió todo. Robelia se rió dulcemente. El emperador notó que el cabello de su esposa estaba despeinado y decidió tocarlo. Supuso que esto pasó porque se cayó la cinta. Planeaba pedirle a Lady Lindbergh que arreglara todo. La emperatriz dijo que no era necesario. De repente, al emperador se le ocurrió una idea interesante y se volvió hacia Robelia. Le pidió que se sentara en el asiento que le indicó. La niña no entendía en absoluto por qué había que hacer esto. El emperador pensó que no era necesario que esperaran a nadie más. Carlamón decidió ayudar él mismo a su amada. El sol brillaba a través de los huecos entre los armarios llenos hasta el borde de libros. El emperador trenzó el cabello de su esposa y lo hizo bastante bien. Se sentaron en el sofá frente a las ventanas panorámicas. Robelia no sabía cómo caracterizar por sí misma esta situación. La niña creía que no había tiempo para tal acción. Realmente la avergonzaba. Al parecer sucedió algo increíble, ya que él personalmente le trenzó el cabello. Los ojos de Carlamón se llenaron de ternura mientras trenzaba el cabello de su amada mujer. Robelia siguió pensando, ni siquiera se le ocurrieron opciones sobre cómo describir lo que estaba sucediendo. De hecho, la emperatriz no pudo entender lo que pasaba por la mente del emperador. Después de un tiempo, Carlamón le dijo que parecía haber terminado. El hombre le pidió a la emperatriz que mirara el resultado. La niña se echó la trenza al hombro y empezó a mirarla sorprendida. Para Robelia esto siguió siendo inesperado. Le dijo al emperador que el resultado era hermoso. La niña le dijo al emperador que ni siquiera podía imaginar lo hábil que era para decorar los peinados de las mujeres. Carlamón le dijo que a la señora con la que pasaba tiempo cuando era niño le gustaba este tipo de cosas. Se entrenó en ello y resultó que consiguió esos peinados. Si el emperador conoció a la niña desde muy joven, tal vez fue la primera princesa del reino de Lumonas, Adela Lumonas. Existieron relaciones cordiales entre el ex emperador y el rey de Lumonas. Esto significaba que los dos se habían hecho amigos cercanos desde la infancia. Había rumores de un matrimonio nacional durante mucho tiempo, por lo que la gente elogió la conexión entre ellos. Tanto es así que incluso Robelia se dio cuenta. Hasta cierto punto, la emperatriz entendió por qué el emperador estaba acostumbrado a esto, pero no tenía nada que ver con ella. Y, sin embargo, existía la posibilidad de que no se casara con ella, sino con la princesa de Lumonas. La niña se preguntaba si esto hubiera sucedido, Carlamón estaría feliz. Robelia agradeció cortésmente al emperador por el servicio que le había prestado. Ahora tenía un nuevo peinado. La niña consideraba inútiles sus pensamientos. Eran inútiles porque de todos modos era imposible dar marcha atrás. Al final, ella se convirtió en la que está al lado del emperador, y Robelia no podrá darle un final feliz. Mientras tanto, la acción se trasladó a la lujosa mansión del duque de Negrad. El chico de cabello morado oscuro, Roman, pensó estresado, se llevó la mano a la boca. Repitió una y otra vez una sola palabra: maldita sea. El tipo corría de un lado a otro y no podía entender por qué nada le salía bien. La gente cuchicheaba, decían que esto llevaba sucediendo desde hacía varias horas, que había venido a encontrarse con el duque. Llamaron al chico de cabello castaño, quien respondió con un poco de miedo en sus ojos, y le preguntaron si le había transmitido con precisión las palabras al duque. El hombre con un bastón en las manos le dijo a Román que los sirvientes de su casa no tenían la culpa de nada. Al mirar atrás, vio al duque de Negrad, quien se disculpó por la larga espera. El duque empezó a bajar las escaleras ayudándose de su bastón. Román reconoció al hombre como Belial. Les dijo a todos que salieran de la habitación porque necesitaban hablar a solas,
Roman tercamente intentó reunirse con él durante varios días. Definitivamente Belial le dijo al chico que no había necesidad de buscarlo antes de la fecha acordada. Roman se disculpó varias veces por su comportamiento, pero el asunto realmente no requirió demora. El tipo escuchó sobre algo en el Palacio Imperial, por supuesto. No estaba relacionado con Belial, pero dijeron que recientemente alguien atacó a la familia gobernante enviando mercenarios. La ruta que tomaron los asesinos mercenarios fue exactamente la misma que Roman le había contado. Hubo una risa inapropiada. Roman quería escuchar que Belial no podía hacer esto. Después de todo, Belial Negrad no era un extraño para la emperatriz, era su hermano. Realmente no había nadie en la sala en la que se desarrollaba el diálogo. Solo voces de hombres golpeaban las paredes y regresaban a ellas. El duque de Negrad supuso que todos pensaban en él. Belial se disculpó por empezar a reír, todo era cierto, pero luego de escucharla en persona, no pudo evitar reírse. El duque preguntó al recién llegado si lo buscaba solo por ese motivo. Roman se indignó con estas palabras, porque tenía que pasar por mucho. Belial señaló que no había pruebas claras ni nada relacionado con esta situación. Le correspondía a Roman lidiar con ello personalmente. El chico quedó impactado por esta frase, no pensó que llegaría a escucharla. Belial estaba un poco cansado, escuchando discursos inútiles. Ordenó a Roman que regresara a su lugar y le pidió que no se acercara a él por nimiedades. El chico no lo podía creer, se quedó solo con el problema que lo tenía estupefacto. Roman le pidió a Belial que se detuviera ahora, porque no estaba nada contento con este resultado. El tipo tocó con su mano el hombro del duque, quien arrojó su bastón al suelo. Roman no quería que él fuera el único responsable de todo Belial. En su opinión, no podía comportarse así después de haber cometido un acto tan loco. No pudo salir a la luz ninguna evidencia relacionada con el duque, porque todo estuvo a cargo exclusivamente de Roman. Por el bien del duque, el hombre robó personalmente los recibos de los bienes que su familia dejó al emperador y los mapas internos del Palacio Imperial, transmitidos de generación en generación. Incluso los mercenarios que utilizó pertenecían al gremio de la Cámara de Comercio de Minaruk. Si el palacio comenzaba a investigar, era solo cuestión de tiempo antes de que Roman y su familia fueran capturados. Y Belial se permitió comportarse así con alguien que sacrificó todo por él. El duque se dio vuelta y vio un bastón tirado pacíficamente en el suelo. Roman le pidió a Belial que respondiera al menos algo. Este solo le ordenó que se callara. El tipo repitió la frase que había dicho, y con mayor grosería aún le pidió que se callara. Belial se agachó para recoger su bastón caído y dijo que Roman no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Duke Negrad recogió su bastón del suelo. El tipo miró toda esta imagen con los ojos llenos de miedo. Roman cayó de rodillas y Belial quiso recordarle su posición. El duque de Negrad se mostró absolutamente indiferente a lo que le pasaría. Le pareció gracioso que Roman hiciera todo solo por él. Le pidió que no se equivocara. El tipo actuó según sus órdenes. Belial le recordó que no estaban al mismo nivel, el hombre tenía algo. Tenía un certificado de que él, Roman, había perdido en un juego de azar. Seguramente el certificado era para una mina en North the Heart, y allí se extraían los principales fondos necesarios para el negocio comercial de la familia Minaruk. Pero el hombre, que era heredero de toda una familia, perdió el capital más importante de la familia. Incluso si Roman evita los cargos de traición, no podrá quitarle estos documentos a Belial. Su vida aún estará en juego. Por eso el duque de Negrad le pide que deje de comportarse con arrogancia y haga lo que le dicen. La oscuridad ya caía sobre la ciudad. La luz entraba por las ventanas del palacio hacia los alrededores. El sirviente informó a Belial que su invitado se había ido y se ofreció a preparar un baño para el duque. El hombre rechazó tal oferta y preguntó si su madre había regresado. Él respondió que la duquesa aún no había aparecido en la mansión principal. Belial pidió informar de inmediato cuando finalmente llegara su madre en este caso. El sirviente decidió dejar al duque. Desde el principio, el chico no esperaba que la chica sufriera un par de costillas pequeñas. Al contrario, incluso se decepcionaría si sucediera algo como esto. Era natural que para Belial esto fuera solo un aperitivo antes del plato principal. Robelia ni siquiera esperaba que no le pasara nada más después de pisotear su vida. Su infancia fue ideal. Fue el único heredero del respetado ducado de Negrad. La familia, el nombre y el título fueron otorgados personalmente por el anterior emperador Karin the Hard.
gracias a su madre, que hace varias décadas contribuyó de manera significativa a la guerra. Gracias a esto, su familia se ganó el respeto universal y él, siendo heredero del ducado, recibió la atención de todas las personas. En este periodo de su vida no hubo un solo defecto. Con razón se puede llamar ideal. Pero todo esto no fue eterno. Aquel mismo día llegó. La duquesa de Negrad, su madre, le presentó a Robelia, que en adelante se convirtió en su hermana mayor. La niña estaba escondida detrás del dobladillo del vestido de su nueva madre y le pidió que saliera a saludar. La niña, no sin miedo, le mostró el rostro a Belial. Su madre le presentó a su hijo. Los ojos del niño que vio por primera vez, incluso él, el heredero ideal del ducado y único hijo de su madre, no tenían este color. Los ojos tenían un tinte rojo intenso, un color verdaderamente único. La madre pidió a los nuevos familiares que vivieran juntos en armonía, y el niño tuvo una tormenta por dentro por lo que vio. Belial aceptó las palabras de su madre y saludó a la pequeña y asustada niña. El duque la felicitó por su llegada a casa de los Negrad, se presentó y le tendió la mano. El niño sonrió con la más dulce sonrisa e invitó a Robelia a llevarse bien, pero en realidad odió a la niña desde el primer encuentro. La mujer no le dijo a nadie dónde estaba. Por tanto, la duquesa de Negrad no esperaba encontrarse con invitados inesperados. Especialmente en una forma tan extraña, Blair se acercó a ella. Una vez que vino a verla por primera vez en mucho tiempo, su madre la invitó a jugar una partida de ajedrez. Blair decidió omitirlo amablemente. Quería ir directo al grano. La mujer volvió la cabeza hacia ella y le preguntó sobre el asunto. La niña informó que Robelia fue atacada no en cualquier lugar, sino en su propio palacio. Si la niña no tuviera sus habilidades, no habría podido sobrevivir a semejante pelea. Y todo esto sucedió precisamente cuando regresó su hijo, el señor Belial. Blair arrojó agresivamente el tablero de ajedrez al suelo, todas las piezas esparcidas en diferentes direcciones. Por lo tanto, a la niña se le ocurrió una idea que se parecía perfectamente a la verdad, de modo que quedó convencida de ello. Estaba segura de que todo lo que estaba pasando ahora estaba planeado por la duquesa de Negrad. Lily pidió a las doncellas del palacio que trajeran otro vestido para la emperatriz, pero de otro color. Para diferenciar el tono del traje de mañana de su majestad, su orden fue aceptada y comenzó a ejecutarse. La emperatriz sostenía en sus manos una trenza que Carlamon le hizo personalmente. Lily miró más de cerca y notó que su majestad tenía un nuevo peinado, que era diferente al que le dio por la mañana. La niña elogió la nueva trenza y preguntó si era obra de otra criada. La niña notó que era tan hermoso como los peinados de Betty. Betty sabía trenzar bien su cabello. Creo que decía que vendía accesorios en su ciudad natal. Lily de repente notó algo tan extraño que ni Betty ni las otras chicas de antes estaban a la vista. Los cuerpos de las niñas asesinadas aparecieron ante los ojos de Robelia. La dama de honor supuso que todas habían regresado a su tierra natal. La emperatriz le preguntó a la niña por qué le preocupaba todo esto. La temporada ha cambiado, naturalmente. Ha llegado el momento de los cambios en el palacio. Alguien renunció, pero vinieron otros. Lily sonrió y dijo que se preocupaba en vano. Robelia dijo que el propio emperador le peinó. Todos se sorprendieron de que esto fuera hecho por las manos del propio emperador. Las criadas no entendieron cuando se conocieron. Lily pidió traer rápidamente un vestido nuevo y joyas. El jardín era increíblemente hermoso. Hermosas rosas rojas florecían, todo alrededor estaba fragante. Robelia, con su hermoso vestido negro con estampados, se mostró sorprendida por el revuelo. Caminaba completamente sola. Detrás de ella había una fuente y ella misma estaba a punto de atravesar un arco increíblemente hermoso. La chica solo quería cambiar el tema de conversación, pero al final solo quedó exhausta. El jardín estaba salpicado de arbustos con rosas rojas y había mucha vegetación alrededor. Y este hombre, Carlamon, Lily y los demás, por alguna razón, reaccionaron de manera tan extraña ante un cabello que incluso se sintió raro al respecto. Robelia se sorprendió pensando y no entendía en qué estaba pensando ahora. Parecía que había perdido la cabeza por un segundo. Ahora no era el momento de perder el tiempo en semejante estupidez. La niña vio al cuervo y le tendió su elegante mano, pidiéndole que se acercara a ella. Si su madre la envió, significaba que debía haber una razón especial para ello. La niña vio los brillantes ojos rojos del cuervo y se sorprendió. Robelia inclinó la cabeza y dijo que lo entendía todo.
Aparentemente, la emperatriz necesitaba hacer esto nuevamente. La madre le preguntó a la niña si realmente pensaba que ella lo había inventado todo. Según Blair, parecía como si la madre estuviera conspirando personalmente para matar a su propia hija, que era la emperatriz. Cualquiera habría dicho eso, pero para Blair así era, no quería irse hasta que le contaran todo. La duquesa de Negrad empezó a ahogarse de risa, y la muchacha miró todo esto con cara de indignación. La mujer dijo que hacía mucho tiempo que no se reía tanto, según dijo la niña, su madre planeó esta fiesta. Pero para ser honesta, ella solo planeó la mitad. Su madre creó esta situación, pero no tenía intención de dañar a Robelia. Quizás así, por el contrario, la ayude. La niña apareció de repente en el dormitorio del emperador, donde él dormía profundamente y soñaba. La emperatriz subió por la ventana abierta. Le llevó más tiempo del que esperaba. Robelia creía haber visto ya un ser con gran poder, pero al mirar a este hombre empezó a dudar. La niña se sentó en el borde de la cama y Carlamón dormía plácidamente cerca. El hombre dormía boca arriba y aparentemente muy profundamente. Su apariencia le recordó a Robelia la apariencia de un príncipe de un cuento de hadas, realmente se parecía a él. La emperatriz le tocó los labios y pasó el dedo por su pecho desnudo. La señora Negrad preguntó a la niña si pensaba que todo esto era inútil, tal vez lo fuera, pero el asunto era de absoluta necesidad, todo estaba hecho por Robelia. Era una forma de sobrevivir en el lecho del emperador. No hubo reacción a su toque, lo que significa que el emperador estaba profundamente dormido. Parecía que todo salió como debía para ella. Estaba preocupada porque hacía mucho tiempo que no hacía algo así. Gat Todis era un veneno paralizante que llevaba el nombre de la diosa de la muerte. No tenía color ni olor, no dejaba rastros y era difícil de conseguir incluso para los aristócratas influyentes. A menudo se usaba para pacificar a los monstruos, y esto significaba que también afectaría a Carlamón, dotado de magia de dragón. Fue realmente sorprendente que desde fuera el emperador no pudiera distinguirse de una persona común y corriente. Y escondida en su interior había magia que era superior a los monstruos. Cuanto más magia poseía una criatura, más tardaba la reacción en manifestarse. Pero, según los rumores, tardó desde unos segundos hasta 2 horas como máximo. Pero se desconoce cuánta magia tendría este hombre si se durmiera solo unas horas después. La pequeña Robelia no había visto la fuerza de la familia real con sus propios ojos, por lo que probablemente no podía imaginar cómo sería ese sentimiento. Sin contar a los enemigos, solo unos pocos encontraron personalmente el poder del emperador anterior y la mayoría murió en el campo de batalla. Robelia respondió que el nombre del último emperador era Karen the Heart. Era el 13º emperador de Heart, ya que murió en el año 953 del calendario imperial, y el gobierno imperial estaba temporalmente en el poder. Para explicarle todo a su hija, la madre decidió contarle una breve historia antigua que sucedió hace varios años, cuando ella pertenecía al ejército de la familia imperial. En ese momento, ella era una plebeya, pero dominaba la magia desde su nacimiento, ingresó a la academia como excepción y, al graduarse, se unió a los caballeros imperiales. Fue durante este periodo que tuvieron lugar interminables guerras por la expansión del imperio. La niña vio este poder por primera vez en el campo de batalla. Monarch de Heart, como si brillara en ese lugar sangriento, parecía el sol entre las nubes. No le importaba cuán fuertes y numerosos fueran los enemigos que se interpusieran en su camino. Era como una luminaria que nunca se pone. Ganó todas las batallas y por eso recibió entre la gente el nombre de Dios Dorado. La gente veneraba y ensalzaba esta poderosa fuerza. La propia señora Negrad le juró lealtad, porque la apariencia abrumadora recordaba a un ser celestial. Pero a pesar de todo esto, la madre se inclinó hacia su hija para decirle una frase importante, que incluso el nombre de tal fuerza, una persona en última instancia, era solo una persona. Con el tiempo se reveló su verdadera esencia, la gente se volvió infinitamente sucia y egoísta, y por su propio bien estaban dispuestos a pisotear sin piedad las vidas de otras personas. Negrad abrazó a la niña muerta que tenía en sus brazos. Madre lo sintió entonces. Este poder siempre necesitaba encontrar un lugar adecuado. Por eso Robelia era tan increíblemente importante para su madre, porque ella era la última llave que podía acabar con todo. Decir que esta es una forma de sobrevivir en la cama del emperador no significa en realidad la cama real del gobernante.
Era una especie de lenguaje secreto y no una frase directa que deba tomarse literalmente. Robelia tuvo que colarse en el dormitorio del emperador y esperar el día en que pudiera usar su poder. La propia Blair vio las habilidades de Robelia, por lo que entendió de qué estaba hablando su madre. La niña podía transmitir las anomalías que ocurrían en su cuerpo a cualquier criatura que tocara. En pocas palabras, era capaz de transmitir veneno o daño de un arma a otra, desde los rasguños más pequeños hasta las heridas mortales. Hace unos años, en la iglesia, cuando la mujer vio por primera vez las habilidades de este niño, pensó en algo. Un pensamiento apareció en su cabeza sobre lo que podría suceder si la fuerza se dirigiera en la dirección opuesta. Sí, no solo puede transmitir desviaciones, sino también tomarlas por sí misma, por ejemplo, tomar posesión de las habilidades mágicas de otra persona. Robelia necesitaba empezar antes de que expirara el veneno. Puede que sonara como una excusa, pero la niña se disculpó de antemano con el hombre dormido. La emperatriz se disculpó y comenzó a besar al dormido Carlamón. El beso fue bastante largo. La mano de la chica sujetaba al chico por el cuello. Blair no entendía lo que significaba que le quitaran sus habilidades mágicas. La niña no entendía cómo era posible esto. Se le ocurrió que querían quitarle las habilidades al emperador. La madre confirmó la suposición. Fue por esta razón que la niña se convirtió en emperatriz. Con la ayuda de Robelia, quería quitarle la habilidad actual al actual emperador. Y no solo en él, en toda la familia imperial de Hart, el poder del dragón dorado. Robelia sabía que ese era su verdadero propósito al aparecer en el palacio. Desde pequeñas cosas, se le grabó en la cabeza el pensamiento de que solo ella podía hacerlo. La niña tuvo que hacerlo, pero algo se lo impidió. Durante el beso apareció una chispa entre sus labios. La niña conocía perfectamente su misión y estaba dispuesta a cumplirla, pero todavía sentía una tristeza insoportable mientras hacía todo esto. No tuvo claro cuándo empezó a sentir esto, tal vez cómo recibió una orden de su madre, o desde el momento en que ingresó a palacio. Robelia todavía consideraba que esos sentimientos eran algo imposible. La niña sintió todo esto desde el principio. De hecho, era contradictorio experimentar algo así, hacerle algo así a este hombre. Pero, a pesar de todo, no tenía intención de hacerle daño a Carlamón. La niña se apartó de los labios del emperador y comenzó a toser. En su rostro y pecho aparecieron marcas rojas parecidas a relámpagos. La noche era profunda. Las estrellas brillaban en el cielo y las luces brillaban en el palacio. La señora Negrad se bajó del carruaje afuera, ya la esperaba un criado. Un anciano con bigote se inclinó ante la señora y la saludó, preguntándole si la tarea que quería completar había ido bien. La mujer levantó la mano y se quitó el sombrero. Ella respondió que esta vez no todo volvió a salir según lo planeado. En este caso, el sirviente supuso que estaba cansada después de un duro viaje y le sugirió que descansara. La señora Negrad se negó y dijo que ahora el mayordomo era más importante para ella. La mujer preguntó al hombre si había llegado Belial, su hijo. En el silencioso pasillo solo se escuchaban los sonidos de los pasos del duque de Negrad y el sonido de su bastón. El joven quedó profundamente sorprendido al ver a su propia madre. La mujer sonrió y confirmó que era su madre. La duquesa se dio vuelta y, sonriendo, dijo que ella y su hijo hacía mucho tiempo que no se veían. La señora Negrad se enteró de que había completado con éxito la rehabilitación y supuso que había sufrido mucho. Y finalmente, después de tanto sufrimiento, acudió a su madre. Belila pareció no escuchar todas estas palabras y se limitó a arrojarse en los brazos de la señora Negrad. Su madre preguntó por el estado de sus piernas. Debía caminar con bastón, aunque todo había mejorado mucho. Los últimos años que vivió en Baleina los pasó mal, porque no pudo conocer a su madre. Su madre lo entendió, ya que él la siguió desde pequeño. Se disculpó por no cuidarlo adecuadamente. La mujer en realidad estaba muy molesta. Si no fuera por ese incidente con el carruaje, siempre habrían estado juntos. Belila alzó su mirada infantilmente sincera hacia su madre y empezó a mirarla. El chico sonrió y confirmó las palabras de la señora Negrad. De esta manera podría permanecer a su lado sin ninguna interferencia, si ese incidente que él llamó maldito no hubiera sucedido. Belial comenzó a disculparse. No podía entender cómo se atrevía a pronunciar tales palabras frente a su madre. La señora lo miró con una tierna mirada maternal y dijo que no había pasado nada terrible. Ya no querían pensar en el pasado, porque Belial había crecido y había regresado sano y salvo a ella. Ahora la señora Negrad podría transferirle tranquilamente la responsabilidad de la familia.
El chico volvió a preguntar. Ella respondió que claro, eso era lo que tenía que pasar, porque él era el heredero de la familia. El chico estaba indescriptiblemente feliz. La madre respondió que le gustó su respuesta y dijo que ahora todo estaría bien. La señora pidió escucharse atentamente, porque quería decirle a Belial algo importante. Lily, casi con lágrimas en los ojos, pidió a la emperatriz que pospusiera y descansara. Robelia no entendió esto, porque ya estaba sentada. La niña respondió que el trabajo físico y mental requería mucha fuerza. Hace unos días, la niña estaba tan cansada que los médicos del tribunal dijeron que se debía a la falta de sueño. Lily no podía expresar con palabras lo preocupada que estaba. A pesar de su persuasión, la emperatriz continuó trabajando y dijo que arreglaría el documento, y eso sería todo. Lily le dio tiempo mientras iba a buscar su medicina, pero después de eso la emperatriz tuvo que descansar. Robelia asintió obedientemente con sus palabras, porque no podía convencerse. La niña sostenía una pluma estilográfica en sus manos y miraba pensativamente los documentos. La emperatriz estaba sentada ante una gran mesa de trabajo decorada con oro y la luz del día entraba por las ventanas.